Profecías de Buc de Milas. Raymond Barrés, llamado Buc, fue un profeta francés nacido en 1744, en el pueblo de Milas, en el Alto Garona. El Buc era el nombre de la casa familiar, de ahí su apodo, el Buc de Milas. También era conocido como el profeta de los Pirineos. Decir el Buc era como decir el cabeza de familia de la casa Buc y de Milas. Buc era labrador, hijo de braceros, aparcero y no propietario, y hablaba la lengua que los parisinos llamaban despectivamente patois, es decir, la lengua románica del norte del Pirineo. Fue un buen cristiano, y cuando los revolucionarios quitaron las campanas de la iglesia, Buc se guardó una de recuerdo, así como la pila bendita. Los revolucionarios querían romperla, porque ya no serviría para nada, dijeron. Pero Buc se la llevó diciendo, me servirá de abrevadero, y la guardó para tiempos mejores. Vivió en la extrema pobreza, padre de una familia con 8 hijos. 5 de ellos murieron antes de tener un año de vida. El profeta del Buc murió en soledad el 17 de febrero de 1840. Tras una vida de oración a Dios. La santidad de su vida le valió la veneración de los habitantes de esta región de Cominges. En esta misma aldea nacerá en 1850 la estigmatizada Marie-Jeanne Rumef, conocida como Sor Josephine de Jerusalén, cuya vocación religiosa surgió a los 5 años, cuando vio a Jesús mientras jugaba. En 1858, su madre la llevó en peregrinación a Lourdes, y se dice que ambas presenciaron la aparición de la Virgen. Estas profecías fueron recogidas por primera vez por Castillon d'Aspet, un escritor costumbrista del Cominges, en L'Emancipación de Toulouse, del 21 de mayo de 1839. Nosotros nos basaremos en un antiguo folleto que proviene del archivo digital de la Biblioteca de Olot y publicado en 1863. Una parte sustancial de nuestra leyenda dorada es que España ha sido siempre tierra de caudillos, de líderes carismáticos que, imbuidos de un ardiente patriotismo, han sido capaces de digerir el espíritu de lucha y resistencia de los españoles frente a amenazas externas o internas a su supervivencia, encarnando la esencia de la raza, guiando los ejércitos o dirigiendo las movilizaciones populares. Caudillos, grandes capitanes, campeadores que cruzan estrechos, conquistan lejanos imperios, dan vueltas al mundo, se adentran en selvas inhóspitas, conquistan torres inexpugnables, se hacen fuertes en alcázares y castillos, protagonizan numantinas defensas de la patria, llevando a los patriotas a realizar gestas imposibles, a memorables triunfos. Caudillos que surgen esplendorosamente en aquellos momentos en que la patria está más amenazada, como emanados de una sabia providencia divina, pródiga en proporcionar ayudas celestiales a nuestro pueblo, como recompensa a su catolicidad y su arrojo. La exposición más pormenorizada de la profecía sobre el advenimiento de un caudillo en España se debe a Buc de Milas, un ermitaño francés de la aldea de Milas de Cominges, en los Pirineos franceses, célebre por su acreditado don de profecía, pues vaticinó con toda exactitud, entre otros acontecimientos, la Revolución Francesa y la llegada al poder de Napoleón. La recopilación profética que os expongo a continuación fue publicada en el año 1863 y describe más en profundidad las profecías de Buc que os he mencionado, destacando una visión de una guerra europea, profecías sobre Iberia y respectivas ciudades españolas, y finalmente sobre el advenimiento del citado caudillo, al que llama Guerrero del Tajo, y que muchos consideran como el gran monarca. El Alto Cominges en los Pirineos posee en el día un profeta que vive retirado de los demás hombres,
que se extasia como la doncella de Orleans, que se siente inspirado, que infunde respeto y veneración a los habitantes de los Pirineos y que os haría ser más circunspectos con respecto a las profecías y más atentos a las manifestaciones espirituales de nuestro ser. A vosotros, los que me leéis con la sonrisa en los labios y la incredulidad en el corazón, los que hacéis profesión de escepticismo, que os creéis espíritus fuertes y solo sois espíritus superficiales, pensáis que no puede haber profetas, porque no creéis en las profecías, pero también los antiguos romanos del tiempo de Julio César y de Augusto, de Juvenal y de Virgilio, eran aún más paganos y más materialistas que vosotros. Y sin embargo, ved lo que fueron algunos siglos después, cristianos y espiritualistas. De consiguiente espero que con el tiempo también vosotros mudaréis de opinión. No creáis que al admitir la existencia del humilde profeta Buc de Milas os quiero conducir a la barbarie y a la superstición, como pretenden algunos ignorantes. Nada de eso, porque solo quiero que el espíritu sea tratado lo mismo que la materia, y la profecía, que realmente exista, tenga el mismo peso en la balanza que las ciencias positivas, y que no se desechen porque no se comprenden esos misterios espirituales, que aunque es cierto que no se pueden palpar ni analizar, tienen, no obstante, el raro mérito de ser lo infinito, el pensamiento, el alma y otras mil cosas que el hombre no ha llegado a comprender y que probablemente no comprenderá jamás. En 1780 predijo la Revolución Francesa en los siguientes versos. Fueron traducidos al francés por Mr. Castillon y publicados en el periódico La Emancipación de Tolosa en 1839. Buc escribió los siguientes versos. En el año 89 habrá gran cambio, en verdad. Por él serás libre, oh pueblo. Mas la sangre correrá, y de tu rey el destino señala la muerte ya. 12 años pasaron después, sin que nada profetizase, hasta que en 1793 anunció la venida de Napoleón en estos términos. 3 disputarán el mando. El corso será elegido, 2 veces será elevado, 2 veces será caído. En el año 1800 predijo la invasión de los franceses en España y la lucha que ésta sostendría contra Napoleón, expresándose así: grandes masas azules de la Galia, con muestras de amistad y de cariño, invadirán la Iberia el año de 8, fingiendo que su marcha es hacia el Miño. Pero el león, que a los halagos duerme, sintiéndose en el lazo ya cogido, despertará, le romperá furioso y hará temblar con su feroz rugido. En 1812 anunció los acontecimientos de 1814, la entrada de los ingleses en Francia, los combates que tendrían lugar en las inmediaciones de París y, lo que es más notable, que Tolosa sería respetada, como efectivamente lo fue. Una bandada entrará blanca y roja por Bayona. Los furores de Belona hasta París llevará, mas la sangre derramada en la batalla horrorosa no ha de llegar a Tolosa, porque será respetada. Durante los 15 años siguientes guardó un profundo silencio. Como casi nunca salía de su cabaña, los habitantes de Cominges le creían ya muerto cuando, en 1828, anunció la Revolución Francesa de 1830 y la Guerra Civil de España, exclamando: segunda vez vas a luchar, oh Francia, con el monstruo que llaman despotismo. Pretenderás hundirte en el abismo y quedará burlada tu arrogancia. Venceréis, no lo dudes, al tirano. Pero en la embriaguez de tu victoria perderás tus laureles y tu gloria, entregándote a un rey no ciudadano. La España imitará tu heroico aliento, sacudiendo ominosa tiranía. Mas antes que luzca el claro día, sangre a torrentes, víctimas sin cuento, le ha de costar su generoso intento. Finalmente, voy a referir su última profecía,
que debe llamar la atención a todo el mundo por su importancia. Book considera el año 1843 como principio de la época en que debe verificarse una renovación universal. Escuchemos al profeta. Europa va a encender inmensa hoguera. Entre pueblos y reyes soberanos empezará una lid sangrienta y fiera. Tu soberbia Albión, en este incendio, dejarás de existir por tu falacia, cubierta de baldón y vilipendio. Y tú, París, ciudad tan ilustrada, que a la cabeza marchas del progreso, en un villorio te verás trocada. A la España, una suerte más dichosa, que a vosotras prepara ya el destino, y vivirá tranquila y venturosa. Los pueblos triunfarán de los tiranos. La libertad protegerá las artes. La paz establecida en todas partes unirá a los mortales como hermanos. Cuando dimos a conocer a los lectores el profeta de los Pirineos, aquel viejo, agobiado por los años y próximo a devolver a la tierra lo que de ella había recibido, efectivamente, Buc de Milas no existe ya. Los vecinos de las aldeas inmediatas a su cabaña hacían mucho tiempo que no le veían salir de ella, pero como estaban acostumbrados a largas reclusiones de la anacoreta, no sospechaban la causa que los retenía, ahora en su escondite. Una mañana, al salir la aurora, y cuando los habitantes de Cominges, sacudiendo el sueño benéfico que les había repuesto de las fatigas del día anterior, se disponían a emprender sus tareas cotidianas, vieron llegar a la plaza un corpulento perro mastín que llevaba en la boca un pedazo de pergamino y se paraba delante de las personas que encontraba, fijando en ellas sus ojos entristecidos, como aguardando a que le quitasen el pergamino. Al momento se oyó la voz de «Es Leal», el perro de Buc, y como jamás se alejaba Leal de su amo ni un momento, extrañaron esta separación. Las mujeres le tenían miedo y huían. Algunos hombres se agruparon a su alrededor y uno de ellos le cogió el pergamino que tenía escritas estas palabras: «Cuando mi pobre Leal llegue a Cominges, habré dejado de existir. Acudid a dar sepultura a los restos mortales de Buc». Estas palabras corrieron de boca en boca y a poco rato una multitud de curiosos y de personas caritativas se dirigían a la humilde habitación del profeta. Luego que llegaron a la cabaña, hallaron el perro aullando a la puerta, con acento lastimero, y a Buc de Milas, vestido de un grosero sayal, tendido en un lecho de paja y hierba seca, pero sin la menor señal de descomposición en su semblante. Parecía que dormía. Sin embargo, sus miembros estaban yertos y fríos como la nieve. Ya había muerto. Acudiendo el alcalde y escribano de Cominges, después de las ceremonias fúnebres, hicieron el inventario de los efectos que hallaron en la cabaña, que todos ellos, bienvenidos, no producirían ni aún para pagar el papel que se empleó en las diligencias judiciales. Entre algunos rollos de papeles escritos en lenguas diferentes y que nadie entendía, se halló uno en idioma árabe. Este papel contenía las profecías que insertamos a continuación y que son las últimas que de Buc de Milas podemos ofrecer. Las que están en verso se refieren, al parecer, a una época no muy distante, si bien no la determinan, pero los que están en prosa deben dirigirse a tiempos muy lejanos. He aquí las primeras. La capital de España en poderío, en gloria y en grandeza crecerá. El débil muro que la cerca ahora, contener todo el pueblo no podrá. Ese elemento que te arrulla, Cádiz, y blandos besos sin cesar te dará, igual suerte que Agades te prepara, y a sepultarte en sus entrañas van. La inconstancia de ti, oh Valencia, amargo llanto derramarte hará. Del afanoso labrador el brazo, en un vergel tus brazos tocará. Los furores de guerra asoladora, tus desgracias y ruina causarán. Sobre el sitio que ocupas, Barcelona, otra ciudad tus hijos alzarán. Por aumento de gente y de riquezas, tus límites, Sevilla,
ensancharás, y banderas de todas las naciones. Ondear, en tu muelle las verás. De la brillante suerte de Sevilla, a Córdoba gran parte tocará. Aquella será imperio del comercio, que esta ciudad también alcanzará. Oh Granada, tus bellos edificios, que admiran los viajeros con afán. A impulsos de furiosos terremotos, con estruendo espantoso caerán. Zaragoza, tu nombre del olvido, el valor de tus hijos libraré. De tus heroicos hechos la memoria, a los remotos siglos llegará. En las profecías en prosa no es tan claro y preciso Buc de Milas. Conocen las que acabamos de transcribir, sin embargo. En ellas se ve que confirman los pronósticos suyos que anteriormente publicamos. El profeta se explica en estos términos. Dios eterno, tus juicios son grandes e incomprensibles. Iberia, Iberia, veo crecer tu poder y esplendor, y nada será capaz de contrastar tu elevación y la fuerza del destino. El Simeón que sopla del desierto agosta las plantas más lozanas, pero esto sucede una fresca brisa que reanima la naturaleza y devuelve su vigor a los vegetales marchitos. De las guerras civiles de los romanos nació el gran reinado de Augusto. 700 años de guerras. En toda la Iberia formaron de ella el imperio más extenso que se había conocido. Pero solo sirvió para empobrecer a sus hijos. ¿Qué te queda de aquel poderío? Todo lo perdiste. Todo, menos el amor de tus hijos. Estos te ensalzarán. Un poderoso bajel de guerra semejante a una ciudad populosa se ve combatido por furiosas tormentas. Montañas de olas amenazan sumergirle a cada instante. Arrebatado por los vientos, parece que va a estrellarse contra las rocas, y hasta las nubes lanzan sobre él los destructores rayos, pero lucha denodada contra todos los elementos. Sostiene con porfía tan desigual combate, a costa muchas veces de sus jarcias, de sus mástiles y de gran parte de su equipaje. Pero luego cesa la tempestad, sigue la bonanza, y el bajel entra triunfante en el puerto donde repara sus pérdidas. Así también tú, Iberia, combatida por la tempestad de los partidos y por la ambición de los extranjeros, lucharás denodada contra sus embates. Te costará sangre, tesoros, edificios, pero llegará el día de la bonanza. Repararás tus anteriores pérdidas, y la fama de tu gloria y esplendor se extenderá hasta las regiones más remotas. Entonces, desaparecerán los diferentes dialectos de tus provincias, usos, trajes y costumbres. Todo cambiará, pero serán uniformes y generales en toda la extensión de su territorio. Una sola lengua se hablará en todo él. Una guerra europea está anunciada por muchos profetas, y sus predicciones se cumplirán. ¿Qué puede el hombre contra la fuerza del destino? Esta guerra llevará sus estragos por todas partes. La peste y otras muchas plagas la acompañarán, esparciendo el terror por doquier, el fanatismo de las falsas creencias y los partidos intolerantes. Llenarán de víctimas muchos países. La Iberia será el asilo de todos los proscritos. Un formidable gigante saldrá de las regiones del velo y, seguido de un ejército innumerable, marchará a la conquista universal. Este ejército, semejante a una nube de langosta, anublará la luz del sol y, extendiéndose por todas partes, llevará en pos de sí la ruina y la desolación. Las fortalezas serán derribadas, las ciudades entradas a saqueo, los habitantes muertos o esclavos. Nada habrá libre del furor de los bárbaros. La mayor parte de los reyes perderán el trono y la vida. En el período de 4 lustros que durará esta guerra, se levantarán multitud de sectas religiosas que acabarán de arruinar las naciones, porque los sectarios se entregarán al gigante moscovita, que protegerá estos cismas, y los católicos, huyendo del furor de sus enemigos, se refugiarán en España.
Esta emigración prodigiosa aumentará la grandeza de la nación. Entonces el Tajo producirá un guerrero, valiente como el Cid, reunirá en torno de sí innumerables huestes, y con ellos saldrá al encuentro del formidable gigante, que con sus feroces soldados se adelantará a la conquista de la península. Los Pirineos serán testigos del combate más cruel que habrán visto los siglos. La tierra temblará bajo el peso de los bélicos aparatos. El sol se ocultará para no presenciar tantos errores. 3 días durará la batalla. Los cadáveres, los miembros esparcidos y las armas hechas pedazos obstruirán el paso y servirán de muralla a los vivos. La sangre correrá como los ríos en el invierno, abrumados por el excesivo número de enemigos. Los íberos cejarán 3 veces, pero mantendrán indecisa la victoria. Llegará el día tercero, y los defensores de la verdad, rendidos de tan porfiada lucha, se verán a punto de sucumbir. Entonces, el guerrero del Tajo, levantando el nuevo lábaro, cual otro Constantino, rodeado de sus más valientes soldados e invocando al Dios de los ejércitos, se arrojará con denuedo al centro de los enemigos. Penetrará en sus filas, serán deshechos y derrotados. En vano, el terrible gigante querrá animar a los suyos a restablecer el combate, porque el dedo del Señor señaló ya el fin de su reinado y sucumbirá a los filos de la espada del nuevo Cid. La muerte del gigante decidirá la victoria. Los enemigos huirán aterrados, pero perseguidos por los defensores de la verdadera libertad. Hallarán la muerte por todas partes. El héroe del Tajo mandará suspender la carnicería, diciendo a sus tropas: no derraméis más sangre. Está escrito que los impíos serán confundidos, pero, aunque se han extraviado de su verdadera senda, son nuestros hermanos. Démosles tiempo para que reconozcan su error y se arrepientan. Entonces, el ejército victorioso, protegido por el Supremo Hacedor, atravesará provincias y mares y llevará el estandarte de la libertad hasta orillas del Negua, donde fijará este signo maravilloso: vencidos los bárbaros conquistadores y los sectarios de las falsas creencias. Triunfará y hará la felicidad del género humano. Dichosos los que conozcan esta edad de oro. Como vemos, Book se refiere a Iberia, es decir, a una nación formada por España y Portugal. En cuanto a la guerra europea que menciona, podemos deducir que se refiere a la Tercera Guerra Mundial, en la cual otras profecías dan también un especial protagonismo a los musulmanes, que invadirán la Europa del Sur, especialmente España, con el fin de reclamar el antiguo Al-Ándalus. También el caudillo, según Buc de Milas, acabará con esta amenaza. Es importante destacar que Buc hablaba de esta misión de Iberia, de este destino, no como una autoelección, sino como expresión del misterio de Dios que escribe la historia, aunque el mal parezca enseñorearse del mundo y de nuestra patria. Dios se ha reservado el momento de la victoria, en la que España jugará un papel decisivo, a condición de que vuelva a sus orígenes, a sus raíces, a su esencia, pues solamente entonces será posible que remonte la crisis que arrastramos, pues solo con este renacimiento podrá volver a ser levantada de entre las naciones, y no para colmar su orgullo, sino para llevar paz al resto del mundo.